Muy buenos días, damas y caballeros. Saludar a la señora Katia Merino, representante de UNICEF en Bolivia, institución gracias a la cual tenemos el presente evento que es de suma importancia. Hablar de primera infancia en nuestro país es fundamental, puesto que hasta este momento no tenemos datos estadísticos propios para esta temática. A partir de la ETSA 2023 se genera la línea base de los indicadores para poder analizar la temática de primera infancia desde un punto de vista técnico, fundamentada en toda la generación de los microdatos de esta encuesta que ha sido tan importante, la encuesta de Demografía y Salud 2023. La presentación correspondiente va a constar de las siguientes partes: características de la ETSA y un marco de la primera infancia analizado en lo que es la maternidad, características del cuidador, nutrición adecuada, salud, atención, disciplina y protección, acceso a TICs y aprendizaje, y un índice de desarrollo infantil temprano. Para poder hablar desde un punto de vista técnico de lo que son las estadísticas de primera infancia, tenemos que hacer un abordaje serio a lo que es la ficha técnica correspondiente a esta operación estadística. La operación estadística es la encuesta de demografía y salud, cuyo objetivo fue proporcionar estadísticas e indicadores demográficos de salud de la población boliviana. Esto siempre orientado con el fin de realizar políticas públicas basadas en datos. El marco muestral fue hecho a partir de la actualización cartográfica multipropósito del Censo de Población y Vivienda 2012 y del Censo Agropecuario 2013. Destacar que el marco muestral para el Censo de Población 2024 recién lo tendremos aprobado en los próximos días y que será la base de las operaciones estadísticas completa para las operaciones de los próximos 10 años tranquilamente. El diseño muestral: empleamos un muestreo probabilístico estratificado y bietápico, al igual que la mayor parte de nuestras operaciones estadísticas, con una submuestra de viviendas para la recolección de información de hombres elegibles y la aplicación de la prueba de hemoglobina. La ETSA es probablemente una de las encuestas más completas, pero al mismo tiempo más bellas en lo que se refiere a la elaboración de estadísticas en un país, porque tiene que ir el encuestador, una persona encargada de la talimetría y un asistente médico para poder recolectar las muestras de sangre correspondiente para medir las características que se tienen de toda la población que se analiza en esta muestra. El tamaño de la muestra fue de 19.059 viviendas entrevistadas, distribuidas en 1.190 UPMs, cada UPM de 16 viviendas. La cobertura geográfica, y esto de cobertura geográfica también nos permite obtener el nivel de significancia estadística que podemos obtener de todos los indicadores, es de nacional, urbana, rural y a nivel departamental, siendo este el nivel de estadística más bajo que podemos alcanzar para poder obtener indicadores representativos y significativos dado el marco muestral definido. La población objetivo son mujeres en edad fértil de 12 a 49 años, hombres de 15 a 69 años y, lo más importante en este estudio, nos focalizamos para obtener una muestra de menores de 6 años. Un dato que es muy importante y que va a permitir tener, como bien señalaba por primera vez, esta línea base. El nivel de segregación nacional, urbana, rural y departamental. El tipo de informante es directo y la técnica de recolección fue por dispositivos móviles, tablets, o denominado CAPI internacionalmente. El operativo de campo duró 4 meses durante la gestión 2023. La muestra fue lo más balanceada posible. Evidentemente, a nivel sexual infante encontramos 51% de hombres y 48% de mujeres, 69,4% del área urbana
y 30,6% del área rural. Estadísticas coincidentes con los resultados del Censo de Población y Vivienda, lo que muestra la consistencia también del diseño muestral desde un punto de vista meramente estadístico. Bueno, hablemos del contenido de primera infancia dentro de nuestra ETSA. Salud materna y mortalidad de la niñez. ¿Cómo viven las niñas y niños en nuestro país, Bolivia? Salud materna. Cuán importante es poder observar con los datos de la ETSA que las mujeres que tuvieron nacimiento en los 5 años que precedieron a la encuesta por persona que proporcionó la atención del parto, fue mejorando en términos de calidad de la atención por el tipo de personal que fue atendido. En el 2008, el 65,8% de las mujeres era atendida por médicos, y este porcentaje sube hasta el 93% con la ETSA 2023. Este dato, que es el ODS 3.1.2, es corroborado con los resultados del Censo de Población y Vivienda, que muestran que, tomando en cuenta el universo de datos que es el censo y ya no una muestra, tenemos 92,7% de las mujeres que han sido atendidas por médicos. Cae la atención por parteras, cae la atención por parientes, cae la atención o la no atención hasta pasar a un nivel poco significativo desde el punto de vista estadístico, y en este contexto aumenta la atención porque el personal calificado, pasando de 71,1% a 95%. Si bien no estamos mostrando este dato desagregado entre urbano y rural, encontramos que a nivel urbano la atención ha pasado más o menos de un 85% a un 95%, pero en el área rural ha pasado de un 52% a un 90%, algo que es realmente significativo en términos de avance de nuestro país, y que también explican muchos de los comportamientos que observamos en el marco de los próximos resultados. Y uno de los principales resultados es justamente la mortalidad en la niñez. Encontramos que, analizando la ENSA 2003, 2008, la ENSA 2016 y 2023, la mortalidad o el número de muertes por cada 1000 nacidas o nacidos baja a tan solo a un rango comprendido entre 8, 9 y 6 años, pero ya pasando a ser poco significativos desde el punto de nivel estadístico. ¿Qué implica esto? Que la mortalidad ha bajado a niveles muy, pero muy bajos. Y este dato es corroborado también por nuestro Censo de Población y Vivienda. Aquí ya podemos hablar de una primera implicación. La mayor atención médica o atención calificada ha derivado en primera instancia en una reducción significativa de la mortalidad de la niñez en el periodo que estamos observando. Y justamente cuando observamos la mortalidad de la niñez menor de 5 años para los 3 últimos quinquenios en las diversas operaciones, el dato llega a corroborarse, y haciendo que el número de muertes por cada 1000 nacidas o nacidos también baje de manera significativa, llegando a niveles prácticamente nulos en muchos casos. Para poder hablar de primera infancia, tenemos que entender, en primer lugar, de las personas que cuidan a las niñas y los niños. Y justamente una sección muy importante que se puede analizar a partir de los datos de la ETSA
son las características del cuidador o la cuidadora. Encontramos los siguientes datos. El 95,6% son mujeres, el 3,4% son hombres y un porcentaje muy pequeño está sin especificar. De este porcentaje también podemos encontrar que el 92,2% son madres, pero importante, 95 eran mujeres, 95,6, 92% son madres y 6,2 son otros miembros del hogar. Por correspondencia, ¿qué podemos asumir? Que las hermanas, las hijas mayores, también se quedan a cuidado de sus hermanos o hermanas menores. Es una correspondencia estadística a partir de todos estos datos. ¿Y cuál es el rango de edad que tienen los cuidadores? Esto es importante porque si sumamos el 92,2 al 4,7 que tenemos de cuidadores menores de 20 años, ya podemos llegar a la conclusión de que existe un cuadro entre el 95,6, el 92 y el 4. Entonces se puede afirmar que en muchos de los hogares, en un 5% de los mismos también las hermanas se quedan al cuidado de sus hermanos y hermanas menores. El 77,8% está entre 20 y 39 años y el 15,3% entre 40 y 59 años. El resto de rangos de edad son menores. No podemos hacer aquí una comparación en el tiempo. Hubiese sido muy interesante, porque estas preguntas, esta es nuestra línea de base estadística. A partir de esto esperamos que las siguientes ETSAs o incluso EHs, encuestas de hogares, cada 2-3 años, lleguen a preguntar esta batería de interrogantes para poder definir indicadores de primera infancia y una serie de tiempo que es necesaria. Y esta es una labor que queda pendiente para las entidades cabezas de sector y también para el Instituto Nacional de Estadística en los próximos años. La serie de tiempo de esto es crítica, porque a partir de esta serie de tiempo se tiene que enlazar con la próxima encuesta de uso de tiempo para definir lo que es los indicadores de cuidado del hogar. En términos de nivel de educación, hay algo que llama la atención y que es concordante con las estadísticas del mercado laboral. Tenemos un 2.4 de los cuidadores que no tienen ningún nivel de educación. Ojo, un 15,1 que han terminado solamente primaria. Mamás que han dejado de estudiar en primaria por ser madres. Posible hipótesis ser estudiada, es una hipótesis. También es una hipótesis que se está viviendo en la posterior a la pandemia, que hijas que han dejado el colegio porque sus mamás han salido a trabajar en el mercado laboral. No nos olvidemos que la población económicamente inactiva post pandemia registra una muy fuerte caída, sobre todo en lo que es mujeres que han entrado al mercado laboral, ante todo en el sector informal. Idioma en el que aprendió a hablar el o la cuidadora, 20,5% son quechua parlantes, 6,3% aymara, 71,6% hablan castellano. Lo de aymara y quechua representa prácticamente un 27% del total de las cuidadoras o cuidadores, pero podemos asumir más cuidadoras dado que el 95% son mujeres. Entonces podemos hablar que el perfil medio son mujeres menores de 35 años que lamentablemente en un porcentaje significativo no han terminado primaria y en un porcentaje significativo son quechua y aymara hablantes. Prácticamente el 50% de la muestra
está asociada a esa intersección de grupos. Condición de actividad, y esto es crítico, 48,5%, la mitad de las mujeres que cuidan de sus hijos o son cuidadoras del hogar, al mismo tiempo trabajan. Esto ya nos lleva a posibles implicaciones fundamentales para las siguientes políticas públicas del Estado. Y también lleva a prácticamente a pedir a gritos la necesidad de una encuesta de uso de tiempo para poder determinar otros indicadores de cuidado del hogar. ¿Por qué? Porque si las mujeres que cuidan al hogar están trabajando al mismo tiempo, ¿este cuidado será de calidad? Obviamente que no. Y esto conlleva a muchas implicaciones fundamentales a lo que hace al desarrollo de los hijos. Si la persona que cuida al mismo tiempo está trabajando y no le dedica tiempo a sus hijos, el desarrollo es más bajo, lógicamente. Pero eso lo vamos a ver también en las siguientes diapositivas. ¿Y qué encontramos? Cantidad de niños y niñas que cuidan las cuidadoras y cuidadores y relación con la tasa global de fecundidad según quintil de riqueza. Al ser la ETSA una encuesta tan completa, se pueden hacer cruces de variables prácticamente inimaginables antes en nuestro país. Mezclar el número de niños que cuidan los cuidadores con el nivel de fecundidad, la tasa global de fecundidad, y caracterizando por quintil de ingreso, ya es otro tipo de análisis prácticamente inexistente en nuestro país. ¿Y qué encontramos? El quintil inferior o el 20% más pobre de la población, el 69% tiene un niño a su cuidado o niña, el 24,9% 2 niños y un porcentaje negligente 3 o más niños. ¿Pero qué implica? Mientras más bajo sea el nivel de ingresos, más bajo sea el quintil, más niños a cuidado se tienen. Esto es lo que nos está mostrando esta gráfica. Pero al mismo tiempo, si lo analizamos con la gráfica de la derecha, también encontramos que mientras más bajo es el quintil de ingreso, más alta es la tasa global de fecundidad. Y mezclando estos dos resultados con los resultados que hemos encontrado en la ETSA, encontramos que este es un problema de educación y de acceso a métodos de control de natalidad. Entonces, aquí claramente un primer gran resultado de lo que es este estudio de primera infancia es la relación entre el número de niños cuidados y la tasa global de fecundidad, la educación, la riqueza de las familias. Ya es algo que se puede afirmar en función a los datos observados. Para poder analizar la calidad del cuidado que brindan estos cuidadores, es importante analizar el perfil emocional o psicológico de los cuidadores, algo crítico. Y encontramos que mientras más bajo el nivel de ingresos, las personas o los cuidadores se han sentido menos nerviosas o nerviosos en el trabajo. Mientras más alto el nivel de ingresos, se han sentido más nerviosos. Vamos a analizar la implicación de esto, porque hay que manejarlo con pinzas y mezclando con otros datos estadísticos. En términos de lo que se han sentido irritables en su vida social, se puede afirmar que no existen diferencias estadísticas significativas. Lo mismo que si se han sentido nerviosos o tensos, irritables en su familia. No existen grandes diferencias desde el punto de vista estadístico.
Pero si hay algo que es complejo, mientras más bajo es el nivel de ingresos, más alto es el porcentaje que pensó en hacerse daño de los cuidadores y acabar con su vida terminando en la muerte. Entonces, ojo, complejo. Este es el quintil que tiene el mayor nivel de niños a su cargo. Este es el quintil con mayor tasa global de fecundidad. Este es el quintil con menor educación. Y este es el quintil que tiene la mayor propensión a suicidarse o a tener problemas de hacerse daño. Y si analizamos con detalle si ha sentido nervioso o nerviosa, tensa o irritable en el trabajo, es porque prácticamente no trabajan de manera formal, trabajan de manera informal. Y esto lo mezclamos con las otras estadísticas del mercado laboral. Las mujeres de ingresos bajos han salido de sus hogares a trabajar porque los hombres han perdido una fuerte cantidad de nivel de ingresos para los hogares con la pandemia. Pero están trabajando a tiempo parcial. Pero esto ¿a qué ha conllevado? Insisto, al incremento de problemas que piensan en hacerse daño. Tema importantísimo para ser abordado por instituciones públicas, la cooperación internacional, organismos internacionales, porque probablemente este sea el eje de la definición de políticas públicas en lo que primera infancia se refiere, no para los próximos 5, para los próximos 20 años, tranquilamente. Porque el monitoreo, lamentablemente, de este último indicador de que pensó hacerse daño, es probablemente la variable más importante del Key Performance Indicator acerca de lo que es los problemas psicológicos del cuidador o de la cuidadora. Entonces es imperativo para el INE también hacer cada cierta frecuencia, junto con el apoyo de organismos internacionales, ante el elevado costo que representa la ETSA, la introducción de preguntas que hacen referencia a primera infancia. Preguntando esta última parte, prácticamente podemos sacar de manera indirecta todo el resto de indicadores que tenemos de esta primera parte. Es algo crítico y fundamental. Nutrición adecuada. ¿Cuán importante es hablar de nutrición adecuada para el desarrollo de la primera infancia y de la lactancia? El porcentaje que alguna vez lactó prácticamente no tiene cambios desde un punto de vista estadístico. Podemos afirmar que es el mismo entre la ETSA 2008, la 16 y la 23. Pero el porcentaje que empezó dentro de la primera hora de nacida o nacido el bebé o la bebé aumentó de un 63,8 a un 83,7%. Y el porcentaje que empezó durante el primer día de nacido vivo aumentó del 90 a 96%. Estas dos cifras son fundamentales porque la bibliografía internacional, estudios, muestran que la lactancia durante el primer mes de nacidos vivos no es importante, es crítica. Y sobre todo dentro de la primera hora de nacido vivo. Esto marca una diferencia. Entonces, este es otro indicador que debe ser monitoreado en el tiempo y debe tenerse una serie de tiempo para poder evaluarse de manera continua. Aquí tenemos los diversos grupos de alimentos que se consumen en el hogar. Y tenemos aquí un análisis de las niñas y niños de 6 a 23 meses de edad lactantes según alimentos consumidos el día anterior a la encuesta por quintil de riqueza. ¿Y qué encontramos? Primero, los quintiles de población más bajos muestran un menor porcentaje de consumo de lácteos
de proteínas como ser el pollo, el pescado, el cerdo, el cordero, llama, conejo, menor porcentaje de consumo de alimentos fortificados, menor porcentaje de consumo de alimentos de color verde oscuro, acelgas, pero mayor porcentaje de consumo de cereales y derivados, arroz, fideo, pan, galletas. Por el contrario, mientras más alto es el quintil de ingreso, más alto es el consumo de alimentos buenos, de alimentos fortificados y sobre todo diversidad de alimentos, que es lo que vamos a observar en los próximos. Las niñas y niños de 6 a 23 meses de edad no lactantes, la anterior era lactantes, por alimentos consumidos el día anterior por quintil de riqueza, encontramos un patrón similar, pero lo que más llama la atención es que la no lactancia está muy, pero muy asociada a lo que es el consumo de azúcares. Y este porcentaje trepa en el quintil más bajo a un 98,2%. Y si en primera infancia se da un porcentaje de azúcar más alto, claramente los estudios internacionales de salud muestran que se tiene un desarrollo menos equilibrado. Entonces, si se tiene que diseñar un programa de apoyo a la primera infancia en lo que a alimentación se refiere, es bajar la cantidad de azúcares, aumentar la cantidad de alimentos fortificados, aumentar a través de programas dedicados el consumo de alimentos verdes y proteínas. Esto es un resultado crítico para políticas públicas en los próximos años. Hábitos alimenticios. Los hábitos alimenticios nos muestran un patrón similar al que estábamos observando, donde lo que más preocupa es en términos de hábitos, de que se hace un hábito el consumo de cereales o carbohidratos. Y esto tiene que cambiarse. Tienen que darse políticas públicas de concientización para el manejo más apropiado de este tipo de consumo de alimentos. Y cuando vemos la diversidad de grupos de alimentos consumidos, encontramos que existe una relación directa en que mientras más alto es el quintil de ingresos, mayor es la diversidad de grupos de alimentos consumidos. Por ejemplo, el 66,7% de las niñas y niños cuyos hogares pertenecen al quintil de ingresos más alto consumen 8 grupos alimenticios, mientras tan solo el 41,9% del quintil más bajo o de las personas más pobres lo realizan. Una diferencia de 25 puntos porcentuales que es demasiado grande en términos de brecha. Esta brecha es otra variable que tiene que ser medida de manera sistemática y tiene que elaborarse sí o sí una serie de tiempo para el monitoreo de lo que es el desarrollo en primera infancia. Consumo de comida rápida, bebidas azucaradas y comidas ultraprocesadas, el mal del siglo XX y XXI. Mire, consumió comida rápida en el quintil superior, es más alto. Contradictorio. Consumió comida rápida, al mismo tiempo bebidas azucaradas o alimentos procesados. La última gráfica, en el quintil más alto, también el porcentaje es más alto.
Entonces se tiene que cambiar esta lógica con una comunicación clara, estratégica y directa para mejorar. Ahora sí ya estamos hablando no por nivel, sino de toda la población en su conjunto, la calidad de la alimentación. Y esto sí que es algo que es muy llamativo y muy complejo. Este cambio lo hemos podido observar en la literatura internacional también, que es un producto de post-pandemia. Porque después de la pandemia, no solamente en Bolivia las mujeres salen a trabajar, sino prácticamente en todo el mundo. Y la facilidad de brindarles alimentos rápidos, así lo llamaremos, se vuelve una necesidad. Porque antes, no, se lo prepararé, que verduritas, frutita, proteínas, que esto, que el otro. Porque la mujer se quedaba al cuidado del hogar y velaba por el cuidado del hogar. Y se garantizaba probablemente un mayor nivel de desarrollo de lo que es el dato post-pandemia. Pero ahora, no tengo tiempo después de que vuelvo de la oficina. Toma esta papa frita. Por poner un ejemplo vulgar, pero al fin y al cabo realista. Y eso es lo que está pasando en el país. Necesitamos cambiar con comunicación clara, con estos datos que ahora existen, ya no son supuestos, pero que creo que son un poquito más duros y fríos de lo que nos imaginábamos. Necesitamos cambiar estas políticas públicas. Y cuando hacemos una matriz de calor a nivel departamento entre lo que es el consumo de comida rápida, bebidas azucaradas y ultraprocesadas, para tratar de focalizar las políticas públicas, encontramos que en el departamento que más hay que trabajar es Santa Cruz, seguido de Pando y Cochabamba. Aquí puede existir también una relación importante, porque si analizamos el ingreso per cápita de estos departamentos, en el caso de Santa Cruz, Chuquisaca y Potosí, es también el mismo orden. Bueno, Tarija tiene el ingreso per cápita más alto, pero Santa Cruz está en segundo lugar, seguido de Cochabamba y La Paz en cuarto. Santa Cruz, Cochabamba y Potosí muestran una correlación elevada entre su nivel de ingresos per cápita y promedio de los hogares con el consumo de comida rápida. Una ironía, esto debería ser al revés, debería tener comida de mayor calidad. Entonces, nuevamente, el análisis de la economía del cuidado, de la encuesta de uso del tiempo, viene a saltar como una necesidad importante, el cual consideramos que necesitamos como Bolivia el apoyo de organismos internacionales para poder encarar estudios más focalizados en estos temas, porque se guardan ciertas disyuntivas y o discrepancias que deben ser analizadas más a detalle. Y encontramos que, sobre todo en el quintil bajo, hemos buscado alguna explicación, porque tenía que encontrarse alguna relación muy coherente dentro de todos estos datos que parecen incoherentes a primera vista. Y luego de darles muchas vueltas, encontramos que en el quintil inferior el promedio de grupos de alimentos consumidos es el más bajo, pero al mismo tiempo la brecha contra el consumo de alimentos ultraprocesados como comidas rápidas, azucaradas, es más alta. Entonces, las mujeres pobres compensan su falta de tiempo con comida rápida o ultraprocesada. Eso ya es una conclusión que podemos sacar en términos de brecha. Y esta brecha tiene que ser abordada sí o sí por los ministerios de educación, de salud, de trabajo, de una manera u otra. Es una brecha que es crítica, porque mientras empeora el cuidado, empeora la calidad de la nutrición, empeora el índice de desarrollo. Y eso empeora la capacidad de crecimiento económico futuro, de largo plazo. Y peor en un país donde nos encontramos en este momento, como es Bolivia, en el bono demográfico, ¿no? Más bien, al encontrarnos en el bono demográfico,
Esto tendríamos que atacarlo como de lugar y a una velocidad pero máxima. Y esto es un llamado, por no decir un grito de auxilio, también a la cooperación internacional, para tener más datos y políticas públicas asociados al seguimiento de los mismos. Triste que este es el primer estudio que tenemos, bueno, pero por lo menos estamos dejando como legado por el Bicentenario de Bolivia. Combinando todo lo anterior, ya podemos hablar de la malnutrición y la anemia. Encontramos que a medida que va pasando los años, entre la ENSA 2008, la ENSA 2016, la ENSA 2023, el porcentaje de niñas y niños de 0 a 59 meses que tiene como índice antropométrico de nutrición un porcentaje por debajo de 3 desviaciones estándar, va cayendo del 7,8 al 3,5%. Por debajo de 2 desviaciones estándar, la desnutrición crónica, que es medida por la talla para la edad, cae de un 27,1% a un 14,4%. La desnutrición aguda, peso para la talla, por debajo de 3 desviaciones estándar, lamentablemente aumenta. De 2 desviaciones estándar, aumenta. Y porcentaje por encima de 2 desviaciones estándar permanece relativamente constante, se podría afirmar desde un punto de vista meramente estadístico. En desnutrición global, peso para la edad, el porcentaje por debajo de 3 desviaciones estándar permanece constante, por debajo de 2 desviaciones estándar baja de 4,3 a 2,5%, y por encima de 2 desviaciones estándar es relativamente constante también desde el punto de vista estadístico, dados los intervalos de confianza que manejamos. Con los 3 índices antropométricos encontramos la siguiente relación. Más allá de lo que ya hemos visto de desnutrición crónica, en la desnutrición aguda, encontramos que el porcentaje en el quintil inferior es más bajo que en el quintil superior. De desvío de 2 desviaciones estándar. ¿Y esto por qué se puede deber? Por la calidad de nutrición que hemos visto en las diapositivas anteriores, ¿no es cierto? Entonces, ¿a qué quintil tenemos que atacar y focalizar para reducir la desnutrición aguda? Claramente al quintil más bajo. Y en términos de quintiles, también observamos que la desnutrición global, tenemos un problema en lo que es el quintil superior. Cuando analizamos por el número de comidas que consumió el día anterior estos índices antropométricos, la desnutrición crónica en términos de porcentajes es mayor en términos de lo que es el porcentaje por debajo de 2 desviaciones estándar en la talla de la edad, si consumen 3 veces o menos alimentos, con 16,1%, y llega a tan solo 12,1 a 12%, bueno, no es tan solo, es un porcentaje todavía alto, 12% si consumen 6 o más veces alimentos. Y aquí aguarda consistencia en todo el estudio. ¿Qué necesitamos? Incrementar el número de veces de consumo de alimentos y la calidad de los mismos para poder reducir los diversos tipos de desnutrición, la crónica, la aguda y la global.
más alimentos, pero sobre todo de calidad. Y cuando clasificamos la situación de anemia entre leve, moderada, severa y sin anemia, un dato que es muy importante para Bolivia, que tenemos que tomarlo con pinzas, porque el porcentaje sin anemia cae de 48,9 a 38,7. La pandemia, probablemente. La reducción de la cantidad de mujeres que se dedican al cuidado del hogar, seguramente, no probablemente. La disminución de la calidad de la alimentación, totalmente. La desnutrición, la anemia, perdón, leve, cae de 26,1 a 23,6. La moderada aumenta de 23 a 34,2. Son datos que preocupan, son datos que llaman la atención, pero son los datos post-pandemia. Cuando hacemos el desglose por grupos de alimentos consumidos el día anterior, si tenemos 4 grupos de alimentos o menos, el porcentaje de sin anemia es de 22,9, pero es poco significativo. Pero aquí encontramos que mientras mayor es el grupo de alimentos, mayor es el porcentaje sin anemia. Ahora sí podemos aseverar que si hay algo que ha empeorado el porcentaje de anemia entre la ETSA 2016 y la 23, es la reducción del porcentaje de grupo de alimentos. Y esto ocasionado obviamente por la pandemia. Necesitamos diversificar los grupos de alimentos en el consumo de las niñas y niños como política pública de Estado. Necesitamos mejorar el desayuno escolar, necesitamos mejorar los programas de nutrición de primera infancia, diversificando los alimentos. Caso contrario, tendremos problemas en los próximos años. Esto ya es un dato concluyente de este estudio de primera infancia. Salud. ¿Cuál es el estado de salud de los niños y niñas del país? Acceso a servicios de salud. Mientras más bajo es el quintilo, más bajo es el nivel de ingresos, más se recurre al SUS. El SUS está cumpliendo su objetivo, la atención a la población, sobre todo de bajos ingresos. Y mientras más alto es el nivel de ingresos, más alto es el porcentaje que acude a cajas de salud, seguros privados. Pero hay algo que llama la atención y es incoherente. También más alto es el porcentaje de que no acude a ningún servicio. Esto sí llama la atención. ¿Será los problemas que con la pandemia se ha cuestionado el acceso a las vacunas? El acceso al sector salud. Es algo que queda por estudiar con una encuesta específica. Pero aquí hipótesis podemos tener muchas, diversas. Y lo que he podido observar, esto no es algo focalizado en un departamento específico, es algo a nivel nacional. Pero de que esta es una variable digna de estudio en ninguno, es muy, muy importante y más llamativa que las otras variables que son obvias hasta cierto punto. La que no es obvia es en ninguno. Y aquí está lo que les decía. Porque el porcentaje de ninguno, donde más alto es en La Paz.
estos datos sí que permiten analizar más detalles. En Potosí es donde mejor funciona sus ojos. Nivel de salud del niño. Niños y niñas de 18 a 29 meses por tipo de vacuna que recibió en cualquier momento. La BCG 99,1, la pentavalente 98% la primera dosis, 96 la segunda, 93 la tercera. La antipolio 98 hasta 93 en la tercera. La antineumococos de 97,5 a 93,2. La antiamarillas, la malaria y otras de 87 a 80. Y aquí encontramos una relación que es muy importante, que es el porcentaje con síntomas de infecciones respiratorias agudas de niñas y niños de 5 a 59 meses, correlacionado con el nivel de quintiles y lo que acuden a tratamiento médico. Mientras más bajo es el quintil de ingreso, más alto relativamente es el nivel con síntomas de IRAS, pero al mismo tiempo más bajo es el porcentaje que acuden a tratamientos. ¿Qué implica esto? Si bien el SUS está funcionando a gran escala, el Ministerio de Salud tiene que hacer un esfuerzo mucho más fuerte en lo que es la atención de IRAS en la población de menores ingresos. Y se tiene que realizar un esfuerzo mucho más focalizado, ya no tan amplio como el que tenemos en este momento. Y cuando hablamos de enfermedades diarreicas agudas, encontramos un comportamiento similar. Tenemos un mayor porcentaje del quintil de ingresos más bajo y un menor porcentaje de asistencia o tratamientos con proveedores de servicios de salud. Si mezclamos con las variables del censo, encontramos también que esto está claramente asociado a la calidad de la vivienda. Entonces aquí hay que atacar por múltiples lados: calidad de vivienda, sobre todo saneamiento. Si hay un lugar donde llama la atención el bajísimo nivel de saneamiento, es en tres ciudades: Santa Cruz, Trinidad y Riberalta. Tres de las que están entre las 10 mayores ciudades del país. En esas tres ciudades, el porcentaje de saneamiento básico con conexión a alcantarilla en las viviendas es uno de los más bajos dentro de Bolivia, sobre todo en Riberalta. Ahí sí veo un problema prácticamente estructural. Riberalta técnicamente es más grande que Trinidad, porque en el momento que se hizo el censo estábamos enfrentando la época de zafra de castaña, y la diferencia en términos porcentuales era mínima en la población del censo. Pero cualquier operación estadística que realizamos nos muestra que la población de Riberalta es más grande que la de Trinidad. Y esa ciudad sí que tiene problemas de alcantarillado severos. Están utilizando pozos sépticos, pero al mismo tiempo pozos para su agua potable, con una diferencia de 3 metros. Contaminación de la capa freática y problemas diarreicos agudos. Trinidad, Riberalta, Santa Cruz son bombas de tiempo. Y justamente, niñas y niños de 0 a 59 meses de edad con síntomas de EDAS durante las 2 semanas que precedieron la encuesta según características de la vivienda. Mayor porcentaje, fuentes de agua no mejoradas.
mayor porcentaje de distribución del agua del río a sequía vertiente no protegida, mayor porcentaje no tiene baño, lo que queda demostrado, como se diría desde el punto de vista científico. Bueno, después de estos datos relativamente duros que arrojan esta encuesta de primera infancia y otras relaciones que podemos armar, y vean la importancia de tener información. Es la primera vez, creo, en la historia de Bolivia donde tenemos prácticamente al mismo tiempo la ETSA con el censo de población. Tenemos una diferencia de menos de 6 meses entre los datos de una y la otra. Técnicamente, en términos de horizonte, es lo mismo. Podemos mezclar análisis del censo con los datos de la ETSA, lo cual ya lleva a un análisis mucho más focalizado de lo que es la problemática en general de la primera infancia y de la infraestructura. Atención receptiva, por el lado de la supervisión de la niña, el niño. Sin importar el nivel de quintil o de ingresos, aproximadamente un 10% los dejan solas o solos por más de 1 hora al día. Mientras más alto es el nivel de ingresos, menor es el porcentaje que los dejan al cuidado de otro menor. El quintil superior, no se olviden que es el verde oscuro y el promedio es el último dato. Entonces esta afirmación es clara. Entonces, ¿qué implica esto? Que tienen, por más que los padres van a trabajar, tienen a cargo de las niñas o niños alguien contratado para que se los cuide a los niños y niñas. ¿Esto se puede hacer en las personas o grupos familiares de bajos ingresos? No. Entonces se lo deja al cuidado de las hermanas, hermanos, o no se los deja al cuidado de nadie directamente. Datos un poquito complicados, pero el que más llama la atención y hay que tener mucho ojo es el concepto de cuidado inadecuado, que son aquellos niñas y niños que fueron dejados solos al cuidado de otro menor. Claramente, mientras menor es el quintil de ingresos, el porcentaje es más alto. Por ende, el riesgo es mayor. Y si lo mezclamos esto con el perfil psicológico que hemos obtenido en términos medios, ¡ay caramba! Estamos exponiendo psicológicamente a las niñas y niños menores de edad que se están quedando al cuidado de sus hermanas y hermanos. ¿Y estos problemas psicológicos se solucionan de la noche a la mañana? Es porque aquí requerimos una política pública muy fuerte también. Si analizamos por condición de ocupación, el porcentaje de niñas y niños que fueron dejados solos de 0 a 59 meses por condición de actividad y tipología del hogar, encontramos que si las madres o padres están ocupados, el 16,8% fueron dejados solos. Entonces, la necesidad de trabajar y de generar mayores ingresos ya se puede afirmar que es el determinante principal para dejar solos a los niños. Ya pasa de ser una hipótesis a una tesis con este último cruce. La condición de trabajo es un determinante claro para dejar a los niños solos. En los hogares monoparentales, es decir, donde solo la mamá o el papá está a cargo del hogar, le hace la mayor parte mujeres, por no decir el 100% de estos casos, porque el total de la muestra es el 95,6%. Y esto en los monoparentales, cruzando con las variables del censo, se puede afirmar que está por encima del 99%.
son los que más dejan solos a los niños. ¿Por qué? Porque son la única fuente de ingreso de las mujeres. Y con el perfil de la encuesta continua de empleo y del censo, son mujeres jóvenes que han tenido hijos a edad temprana, con bajo nivel educativo, que no han terminado secundaria, sí han terminado primaria en la mayoría, que no han terminado secundaria y que se dedican para poder atender de alguna forma a sus hijos al sector informal. Entonces, esta es una variable de persistencia de ingresos bajos en el país. Si queremos atacar la pobreza a nivel estructural, esta es una de las variables. Y ojo, los monoparentales lógicamente son los que tienen el porcentaje más alto del cuidado inadecuado, lógicamente. Formas de contención y muestras de cariño a las niñas y niños. Es uno de los apartados que más me gustó personalmente. Podemos afirmar que en Bolivia, sin importar el nivel educativo, a nuestros niños todas y todos los contenemos abrazándolos, que es algo muy bonito. Ya podemos caracterizar a la población por esto. Pero miren, mientras más alto es el nivel de educación, mayor es el porcentaje que busca el origen de la tristeza. Algo que es crítico. En ningún nivel de educación el porcentaje es 40,6% que busca el origen de la tristeza. Y en niveles de educación superiores es del 63%. Prácticamente 2/3 partes. En lo que el nivel de contención implica la realización de actividades para que ría, buscarlo hacerlo reír al niño o a la niña, también hay una relación directa con el nivel de ingreso, de educación, perdón. Mientras mayor es el nivel de educación, buscamos más maneras para que el niño o niña ría. Y en lo que se realiza actividades para distraerle es otro factor común, que al igual que abrazar, caracteriza a todos los niveles de educación y por ende también de ingresos, cruzando con el censo. Entonces, ¿qué tenemos en común las y los bolivianos entre formas de contención cuando se tienen problemas con los niños? Los abrazamos y buscamos realizar otras actividades para distraerlos. Pero buscar el origen de la tendencia, atender la causa como tal del problema, solamente mientras el nivel de estudios es más alto. ¿Qué tipo de muestras de cariño son usados por los cuidadores según nivel educativo del cuidador? Le dedica tiempo de calidad. Mientras más alto es el nivel de educación, más tiempo de calidad se le dedica. Le enseña a entender. Porcentaje similar sin depender el nivel de educación. Conocerle mejor, por ende buscar también el motivo o las causas, como era la anterior diapositiva. Mientras más alto el nivel de educación, más alto es el porcentaje que busca conocerle mejor. Lo estimula o premia. También es una función del nivel de educación. Entonces tenemos que enseñar también a tener escuelas de padres y de madres, ¿no? Como política de Estado. Porque la forma de cuidado del niño también es crítica, para no generarle problemas psicológicos y de desarrollo posteriores. Formas de disciplina. Otra de las variables que se analizó en la ETSA por primera vez. Esto me llama la atención. ¿Cuán marcada puede ser la diferencia? Mientras más bajo es el porcentaje del nivel de educación, más bajo es el porcentaje que aplicó algún método no violento. Mientras más alto es el nivel de educación, más alto es el porcentaje que aplica un método
no violento, pero que hay algún problemita que tenemos que estudiar más en detalle y se requiere una serie de tiempo. También se cumple que mientras más alto es el nivel de educación, más alto es el porcentaje que aplicó algún método violento, pero con ligeras diferencias, pero que en términos de tendencia no deja de llamar la atención y ser una variable a ser estudiada. Aplica castigos severos, solo es significativo cuando el nivel de educación es ninguno. En el resto de los niveles no es significativo. Aplicó solo algún método no violento asociado al nivel de educación. Pero aquí está probablemente el descontrol que se da dependiendo del nivel de educación. No aplica ninguna forma de disciplina. Mientras más alto es el nivel de educación, no aplica ninguna forma de disciplina a los niños. Es decir, les damos su gusto. Real, total y absolutamente. ¿Correcto? Lamentablemente es algo que queda sujeto a estudio. No se puede realizar una afirmación, pero de que los datos nos muestran esto, que mientras más alto es el nivel de educación y por ende de ingresos, no se aplica ningún esquema de disciplina, esto es lo que nos muestra la realidad. Pero es importante. Si analizamos por quintiles, tenemos una situación exactamente similar, porque como se demostró en el censo, existe y en la ETSA también, una relación clara entre nivel de educación y nivel de ingresos. Entonces, por ende, por quintiles el comportamiento es esencialmente el mismo. Y encontramos otra vez la última parte, no aplicó ninguna forma de disciplina. Mientras más alto es el nivel de ingresos y de educación, más bajo es el porcentaje que se aplica de alguna forma de disciplina. No, papito, no llores, toma este dulcecito. Pero ahí dice 220.1, que es el quintil superior, sería que no aplicó, quiere decir que 80% se aplicó. Por eso, no aplica ninguna forma de disciplina. 20 comparado al 34. Claro, en cambio, el 34% del quintil más bajo no aplica. No aplicó ninguna, es una doble negación. No aplicó ninguna. Es una doble negación. Ahí está la parte técnica. No aplicó ninguna. Entonces, esto llega a corroborar que probablemente los quintiles de ingreso más altos y los niveles de educación más altos no están controlando los berrinches, llamaremoslo de una manera más práctica. De que esto se tiene que controlar es algo que los especialistas del sector tienen que analizar en base a estos datos que son importantes como línea base estadística. Apoyo al aprendizaje, actividades realizadas con algún adulto en el hogar. Mientras más alto el nivel de educación, más alto es el porcentaje que leyó libros o miró los dibujos de los mismos, pasando de un 27 a un 51. Y lo mismo se replica para contar cuentos, cantar canciones, fue a pasear fuera de la vivienda, pintó dibujos, actividades educativas. Niños y niñas con algún adulto que participaron en 4 actividades o más de las anteriores. Es una función directa del nivel de educación en todos los casos. Es decir, la realización de actividades con el cuidador son una función del nivel de educación. Y por ende, esto se replica al nivel de ingreso. Pero cuando analizamos
niñas y niños de 24 a 59 meses de edad por actividad realizada con algún adulto en el hogar, y si se realizó al menos 4 actividades según la cantidad de niños que cuida el cuidador o la cuidadora, encontramos que mientras mayor es la cantidad de niños que se tiene bajo cuidado, obviamente menor es el porcentaje que leen, que cuentan cuentos, que cantan canciones, que van a pasear, que dibujan, que realizan actividades educativas o participaron en 4 o más actividades. Pero si nos acordamos de las diapositivas anteriores, ¿cuál es el quintil que tiene la mayor tasa global de fecundidad? El más bajo. Entonces, aquí tenemos una segunda corriente para poder confirmar que el nivel de ingresos está asociado al nivel de fecundidad y al nivel de actividades que se realizan con los niños bajo cuidado. Actividades realizadas con algún adulto en el hogar según la disciplina aplicada en el hogar. Miren, leen menos libros en la medida que no se aplica ninguna forma de disciplina. Cuentan menos cuentos o porcentaje similar, pero algo menor cuando no se aplica ninguna forma de disciplina. Menos canciones, van a pasear menos, pintan menos, realizan menos actividades educativas o participan de 4 o más actividades. Esto es algo llamativo porque también está ligeramente asociado al nivel de ingresos y de educación, ¿no? ¿Será que las personas más ricas le dedican menos tiempo a sus hijos? ¿Tiempo de calidad? Es algo difícil de afirmar, pero que puede estar ligeramente correlacionado. ¿Requiere más estudios? Sí. ¿Tenemos más datos? No. ¿Requerimos más datos? Necesariamente. Pero es algo que es importante, concientizar a los padres y madres con escuelas de enseñanza para niños, vaya que está resultando cada vez más necesario. Objetos con los que juega el niño y la niña. Juguetes caseros, hechos en casa, 27%, fabricados y comprados en tienda, 86%, objetos del hogar, fuentes, ollas, mesitas, sillas, etc., 21%, del exterior del hogar, que es algo personalmente a mí me encanta, palitos, piedras, tierra, hojas, agua, bichitos, plantitas, 15,8%. Con celular y tablet, algo que tenemos que monitorear, 10,6%. Por suerte el porcentaje es bajo. 2 o más tipos de cosas para jugar, 37,8%. Dependiendo del nivel de educación, más bajo es el porcentaje de juguetes caseros. Mientras más alto es el nivel de educación, se tiene mayor cantidad de juguetes comprados en tienda. Lógico, esto está asociado al nivel de ingresos. Más bajo es el porcentaje que juega con objetos del hogar, claro, porque tiene juguetes. Más bajo es el porcentaje que juega con cosas, objetos del exterior, claro, porque tiene más juguetes para estar dentro de la casa. Personalmente yo preferiría que este porcentaje sea más alto. Yo preferiría a mi hijo soltarlo en la naturaleza para que se divierta más afuera. Más alto es el porcentaje de uso de tablets. Aquí guarda coherencia en lo que no se guardaba ninguna medida de disciplina. Está llorando el bebé, toma el celu, toma la tablet, ve un video. Ahora ya tenemos una explicación. Entonces, en vez de atender la causa, salida fácil. Toma el celu, diviértete con internet.
de un videito. Libros infantiles en el hogar. Tienen al menos 3 libros en la categoría ploma o bueno, verde de algún tono, y tienen al menos 10 libros infantiles en la naranja. Mientras más alto es el nivel de educación, más alto es el porcentaje de libros. Entonces, ¿qué necesitamos para mejorar el desarrollo de las niñas y niños? Como política pública, prácticamente regalarles libros infantiles. Prácticamente. Porque queda demostrado en múltiples estudios que la disponibilidad de libros infantiles es un factor crítico para el desarrollo de las niñas y niños. Según quintil de riqueza, obviamente se comporta de la misma forma. Ya sabemos que existe una relación directa entre el nivel de educación y quintil de riqueza. Los departamentos donde se tienen al menos 3 libros infantiles en el hogar, el mayor porcentaje, Cochabamba con 37,5, seguido de La Paz con 35, Tarija con 30, el promedio de Bolivia 27 y el último departamento Beni, seguido de Pando y Santa Cruz. En Beni, Pando y Santa Cruz necesitamos más libros en el hogar. Y en el caso de Santa Cruz es por el tema de celulares. Asistencia escolar. Con 2 años asiste tan solo el 3,9%, no significativo, pero mientras más alto es el nivel o el rango de edad, más alto es el porcentaje de que sí asiste, y esto llega a 74,3%. Si hay algo que me gustó en el último censo fue el incremento de la asistencia a temprana edad, a nivel inicial, que llamamos de los 3 a los 5 años, en el porcentaje de la población comparando un censo con el otro. Entonces esto se puede complementar, los indicadores de primera infancia en lo que es asistencia escolar, también se puede complementar con lo que es cuidado, con lo que es salud y todas estas variables. Estas encuestas son mucho más específicas que un censo, brindan mayor cantidad de datos, pero a mezclarlas de manera apropiada con un censo se pueden hacer análisis hermosos. Mientras más alto es el quintil de ingresos, más alto es el porcentaje de asistencia. Es cierto, tenemos colegios de primaria, de secundaria fiscales, tenemos centros iniciales fiscales, muy pocos, muy pocos. ¿Los necesitamos? Los datos nos dicen que sí, porque el quintil más bajo no está asistiendo por falta de ingresos y los quintiles más altos los mandan a centros privados. Entonces, aquí se puede aseverar también lo siguiente, de que el incremento en la tasa de asistencia escolar en la educación inicial se debe a un fenómeno de incremento en los ingresos de las familias, en lo que hemos observado en el nivel intercensal del 2012 al 2024. TICs en el hogar. Mientras más alto el quintil de ingresos, el 100% de los hogares en el último quintil pasan a tener televisión. Prácticamente el 90% computadoras, laptops o PC, el 100% tienen teléfonos celulares. Ahí está el por qué tienen menos libros. Y tiene internet en el hogar el 95,5% del quintil más alto. Entonces, el internet y los celulares junto con la televisión pasan a reemplazar los libros. Aquí ya se está mostrando numéricamente. Pero es algo irónico, más bien deberíamos en los quintiles más altos darles más libros,
y limitar hasta cierto punto el acceso a pantallas. Es lo que nos demuestran los estudios internacionales. ¿Qué porcentaje usaron el teléfono celular? Mientras más bajo el quintil de ingresos, más bajo el porcentaje que usa el teléfono celular. ¡Ay, caramba! Porque el 48,8% de los niños hasta 5 años usan celular en el quintil superior de ingresos. Dato un poquito complicado desde mi punto de vista. Y si esto lo asociamos que utilizan menos objetos del exterior, menos objetos alternos del hogar, no sé si la calidad de los objetos para la diversión de los niños está siendo la más apropiada en función al nivel de ingresos. ¿Para qué utilizan el teléfono? Para ver videos y películas. Entonces la hipótesis que teníamos de que deja de llorar, papito, toma el celular y ve tu videíto de tu corto favorito, pasa a ser ya una tesis. Porque esa es la forma que tenemos de distraerlos, en lugar de buscar la atención del cuidado, del problema esencial que se tienen en los niños. Entonces, se tiene que realizar una política pública de concientización a los padres de que en lugar de darles los celulares para que vean videos e internet, busquen el problema real que tienen sus niñas y niños. Y este es un dato muy duro que saca esta encuesta. Y claramente, la frecuencia del uso de internet llega ya a corroborar esto. Todos los días, 25,8% en el quintil más alto y 5,8% en el quintil más bajo. Esta es una hipótesis que quedaría demostrada. ¿Para qué se usa el internet? Para descargar y ver películas. El celular es un celular con internet que les da los servicios de streaming para que busquen la película que quieran en ese momento. No tienen guardadito como teníamos antes para poder ver. Utilizan el internet para esto. Pero vean el nivel tan bajo de cursos virtuales. 1,6% y no significativo de paso. ¿Cuál es el segundo porcentaje más bajo? El que debería ser uno de los más altos. Ver tutoriales de estimulación temprana. Algo falla con la educación en los quintiles más altos de ingresos en Bolivia. Está mal orientada probablemente. Y con esto concluimos con el índice de desarrollo infantil. Encontramos obviamente, sobre todo por las condiciones alimenticias, de cuidado y de acceso a servicios de salud, que mientras más bajo es el quintil de ingresos, más bajo es el índice de desarrollo infantil temprano. Este llega a 53%. Prácticamente la mitad de los niños de ingresos, de hogares con ingresos bajos, tienen un buen desarrollo temprano. Pero 3/4 partes de los niños de los hogares con ingresos altos sí tienen un buen desarrollo temprano. Complejo. En el área urbana, las niñas tienen un índice de desarrollo infantil temprano más alto que los niños, 70,9% de las niñas y 63,4% de los niños, el promedio es 67%. En el área rural prácticamente es lo mismo, con 58% desde un punto de vista estadístico. Sí asisten a centros de educación, el mismo porcentaje. Y no asisten, tristemente,
más niñas no asisten a centros de educación. Sigue existiendo un sesgo aquí, que se manda más a los niños a centros de educación. Es algo todavía que queda por corregir. Pensábamos que estos datos eran del siglo XX todavía, pero vemos que en el siglo XXI sigue habiendo un sesgo menor, pero sigue habiendo. En cuanto al nivel educativo del cuidador, mientras más alto es el nivel educativo, el porcentaje de los niños y niñas que asisten es mayor, pero la brecha solamente es 0 en primaria. En cuanto al nivel de educación del cuidador, la brecha entre niñas y niños existe en los otros niveles de educación, en ninguno en secundaria y en superior. Con este QR van a poder descargar los cientos de cuadros estadísticos que tenemos detrás de primera infancia. Hemos presentado prácticamente ni el 10% de todos los cuadros que tenemos. Es un trabajo muy grande, el cual tenemos que agradecer la cooperación que hemos recibido por parte de UNICEF, a la cabeza de la señora Katia Marino, que se encuentra aquí presente, y la cooperación también que hemos recibido por parte de todos los organismos internacionales que nos han acompañado en este proceso. Este es un trabajo que consideramos para Bolivia es fundamental. Es la línea base de primera infancia para la elaboración de políticas públicas del próximo quinquenio y decenio. Así que estos datos nos dicen, manos a la obra. Hay mucho camino por recorrer, existen muchas políticas públicas por diseñar, pero ante todo tenemos como Estado, como cooperación y como padres y madres mucho trabajo por hacer. Muchísimas gracias, muy buenos días. Muy buenos días a todos, a todas. Muchas gracias al director ejecutivo del INE, el licenciado Humberto Arandía, por esta excelente, no tengo otra palabra, presentación rica, datos importantísimos. Gracias por invitarme a participar en este importante evento. ¿Por qué es un evento importante para nosotros de UNICEF? Yo pienso para Bolivia en general, porque la primera infancia es una etapa decisiva por el desarrollo humano integral. La evidencia científica acumulada en la última década confirma que los primeros 1000 días, entonces estos 1000 días son de la concepción hasta a los 2 años, son determinantes para el desarrollo cerebral y físico y con impacto duradero en la capacidad de aprendizaje, salud mental, en la adaptación social. La evidencia más reciente del 2024 de una revista científica que todos ustedes conocen, el Lancet, amplia esta comprensión al demostrar que el periodo entre los 2 y 5 años es igualmente crítico, ¿no? Porque durante esta etapa el cerebro continúa madurando y fortaleciendo sus conexiones neurales, los que ofrecen una ventana de oportunidad para consolidar trayectorias de desarrollo saludable, potenciar habilidades cognitivas, socioemocionales, motoras y reducir los efectos de posibles desventajas acumuladas en los primeros 2 años de vida. Por ello, la primera infancia constituye una oportunidad, una ventana de oportunidad única.
Comprender esta importancia permite contextualizar los avances y desafíos observados en los datos nacionales que acabamos de escuchar y resalta también la necesidad de garantizar condiciones óptimas desde una perspectiva integral, asegurando salud, nutrición, cuidado, protección, aprendizaje temprano y bienestar psicosocial de las niñas, niños en sus primeros años. Los que no se pueden negar que Bolivia entre el 2016 y 2023 ha registrado progresos significativos en indicadores de primera infancia, ¿no? Lo hemos escuchado. Debemos apreciar de manera general que las disminuciones en las diferentes tasas de mortalidad respecto a la del 2016. Sin embargo, la mortalidad temprana continúa siendo un desafío. La tasa de lactancia exclusiva y temprana en Bolivia son altas comparada con la región, porque hemos escuchado en Bolivia, en ambos casos son 84%, y en América Latina el 43% la lactancia exclusiva y el 52% la temprana. La desnutrición crónica ha también continuado disminuyendo. Sin embargo, continúa siendo un problema la triple carga de malnutrición, es decir, la presencia simultánea de desnutrición, sobrepeso, obesidad y anemia. Un aspecto justamente que requiere una atención particular, como lo decía el director del INE, es justamente la anemia infantil, porque lo hemos visto, este aumento de 10 puntos entre el 2016 y 23, entonces de 51 a 61%. Entonces sí, hay avances, los avances demuestran que la política y los programas dirigidos a la primera infancia han tenido un impacto positivo en la supervivencia de la niñez y niños. Sin embargo, es fundamental ir más allá, ¿no?, de la supervivencia, garantizando que todos los niños y niñas prosperan y se desarrollen plenamente su potencial. Cuando se habla de desarrollo de primera infancia, hablamos de diferentes factores por su desarrollo. Por esto que a partir de los datos presentados, quisiera compartir algunos desafíos, ¿no?, que el país debería enfrentar de manera prioritaria en adelante. Algunos claramente el director del INE ya ha compartido, estamos en la misma onda, ¿no? Entonces, pero en particular aspectos de cuidado receptivo, de oportunidades de aprendizaje, estimulación temprana, de protección y de corresponsabilidad de cuidado. Porque el primer punto es respecto al cuidado receptivo, ¿no? Lo hemos escuchado, alrededor del 34% de los cuidadores en situación de pobreza presenta afectación emocional, los que impacta directamente en la calidad del cuidado y la crianza que reciben las niñas y niños, limitando entonces su desarrollo socioemocional y oportunidades de aprendizaje temprano. Y cuando hablamos de aprendizaje y estimulación temprana, se ve que esto es insuficiente porque
solo 1/3 de las niñas y niños participan al menos a 4 sobre las 6 actividades de aprendizaje y juego cuando sus cuidadores no tienen educación, ¿no? El acceso a materiales educativos también es limitado, ¿no? Lo hemos escuchado, solo 34% de la niñez cuenta con 3 libros en casa. Además, la participación es baja también en programas de educación temprana en centros infantiles. Hemos realizado un estudio el año pasado con el Ministerio de la Educación sobre los servicios de centros infantiles en Bolivia. El estudio indica que solo hay 1.272 centros infantiles legalmente establecidos. Y solo 37% de estos centros infantiles son públicos, donde el resto son privados, se debe pagar. Y en los centros infantiles hay más o menos 40.000, 39.000 niños y niñas de menos de 4 años que atenden, ¿no? Entonces, esto evidencia una cobertura limitada de los programas de primera infancia. Porque lo hemos visto antes, la tasa de acceso aumenta cuando el niño o la niña tiene 5 años, ¿no? Pero cuando son más pequeños, lamentablemente no acceden, ¿no? Por los que concerne la protección, esto se debe, prácticamente se habla de protección, se habla también de violencia, ¿no? Esta violencia que persiste en la crianza, porque 4 de cada 10 cuidadores del quintil más pobre, lo hemos visto, aplica algún método de disciplina violento, ¿no? Los niños que sufren o que sufrieron, ¿no?, de una disciplina violenta cuando tenían menos de 5 años, tienden a 37% de estos niños tienden a replicar esta práctica cuando son adultos, ¿no? El último punto era de desafío un poco en esta corresponsabilidad del cuidado, ¿no? En esto vemos también algunas desigualdades, porque lo hemos visto, las mujeres 96%, ¿no? Se ocupan de la niña, de sus niños, pero 7 sobre 10 o de cada 10 tienen únicamente una educación primaria o secundaria, ¿no? Entonces esta correlación, ¿no?, que hemos hablado de nivel de educación de pobreza con la calidad del cuidado, el desarrollo infantil es muy importante. Al final, solo para decir que la niña y niño, ¿no?, la correlación de pobreza, de nivel socioeconómico, educativo, son factores críticos que podemos influir, ¿no?, sobre eso. No, esto es importante siempre ver cómo cuando se habla de desarrollo de la primera infancia, el país no necesita solo programas por la primera infancia, pero como lo hemos dicho también antes, es importante que los cuidadores, los padres, accedan a algún servicio, algún programa para saber cómo promover el desarrollo de su niñez, ¿no? Estos son algunos desafíos, pero también destacar
que justamente con este índice de la primera infancia, Bolivia se ha sumado a los 21 países a nivel mundial que aplican esta metodología de medición del desarrollo infantil a partir de encuestas, con el objetivo justamente de monitorar el cumplimiento de los ODS con respecto al desarrollo infantil. Bolivia es uno de los países pioneros en América Latina en implementar este enfoque, porque en América Latina hay solo 4 países y Bolivia. Entonces, felicitar realmente al Instituto Nacional de Estadística por este esfuerzo, porque esto permite medir el desarrollo de la primera infancia y, como el director del INE lo ha dicho, estos resultados van a constituir la línea de base para el diseño y ajustes en la política pública próximos 5 y yo pienso también 10 años, ¿no? Termino solo compartiendo algunas, tal vez, recomendaciones de política pública para mejorar algunos indicadores. La primera es alrededor del fortalecimiento de la vigilancia del desarrollo infantil como parte de la atención integral de salud, porque el sector salud ya ha incorporado la vigilancia del desarrollo infantil temprano como componente de la atención integral. Sin embargo, este avance es limitado, ¿no? Entonces se debe continuar a fortalecer estas acciones, asegurando entonces que la primera infancia cuente con las oportunidades necesarias para que las familias identifiquen de manera temprana posible rezago en el desarrollo de sus hijos, hijas, y pueden intervenir a tiempo. Después, claramente se destaca la importancia de política y programa educativo dirigido a niños y niñas menores de 5 años y sus familias, pero ese programa deben ser reforzado, promovido. Lo hemos visto, la mayoría de la niñez menor de 4 años no participa en programas o servicios que apoyen su desarrollo. Importante también es que este programa de primera infancia que se dirijan a familias de niñas y niños en situación de mayor vulnerabilidad, entonces en situación de pobreza, claramente, o en área rural, o donde hay la brecha más importante, ¿no? Porque celebramos claramente la aprobación de la política plurinacional de primera infancia, que se llama Contigo desde tus inicios. Sin embargo, es fundamental reforzar su implementación. Acelerar su implementación y establecer acciones focalizadas hacia como lo hemos dicho, poblaciones más vulnerables. 2 puntos para terminar. Importante también de continuar a generar mecanismos de monitoreo del desarrollo infantil de manera nominal, ¿no? Entonces lo hemos visto, tenemos encuestas como la ESA, pero además de esta se debe hacer periódicamente, pero además de ese, el Estado, a través de sus programas y servicios, debe implementar registros nominales integrales vinculados a un sistema de información que permite entonces el seguimiento del desarrollo. Esto es un monitoreo continuo, ¿no?, que permite también, como lo hemos dicho antes, de ajustar las políticas públicas, los programas, según las necesidades reales
de la población infantil. Lo último punto, pero tal vez los más importantes, también la importancia de invertir en primera infancia, porque se valora el fato que desde el año pasado el Ministerio de Economía haya incluido la categoría de primera infancia en el clasificador presupuestario. Sin embargo, aún no se cuenta con una información oficial o datos de cuánto se invierte en primera infancia, lo que permitiría identificar de manera concreta los recursos destinados a esta población. Nuevamente, según siempre la revista The Lancet, proporcionar un año de educación y cuidado infantil temprano para todos los niños y niñas de un país de renta media como Bolivia costaría menos de 0,15% del Producto Interno Bruto. Y los beneficios potenciales superan entre 8 y 19 veces el costo de implementación. Entonces, fortalecer esta inversión, incluso en contexto de crisis económica, constituye una estrategia clave para garantizar desarrollo sostenible, equidad y bienestar, asegurando que todas las niñez puedan desarrollar plenamente su potencial desde los primeros años de vida. Con estas reflexiones, quiero agradecer una vez más al INE y a todas las instancias del Estado que han sido parte de este proceso, generando esta preciosa información que nos permite de analizar brechas y ajustar programas. Desde UNICEF, claramente, nosotros seguiremos apoyando la generación de información que facilita al Estado tomar decisiones fundamentadas y garantizar el desarrollo integral de la niñez y de la primera infancia. Muchas gracias.